Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Estoy un poquito disfónico hoy. Vamos a orar para iniciar este precioso capítulo. Maravilloso Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual venimos, Señor, a aprender acerca de tu preciosa palabra. Guíanos en el estudio de este capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Permite, Padre Celestial, que podamos comprender y entender, Señor, tu preciosa palabra y ser edificados, Señor, para ver las cosas que deben suceder después de estas, Señor. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla acerca del futuro, un futuro cercano, un futuro que reposa, Señor, en las cosas que has preparado para aquellos que han despreciado, Señor, tu divina gracia, que han rechazado la bondad, el amor para ser salvos y que desafortunadamente, cuando nosotros despreciamos esa gracia de Dios, nos queda solo la ira de Dios. Pero también en la ira de Dios habrá mucha salvación. Pedimos, Señor, misericordia. Oramos rogándote, Padre Celestial, por tu divina gracia sobre cada uno de nosotros. Y pedimos, amado Señor, que nos guíes, Señor, en guardar y cuidar, Señor, el depósito de nuestra fe. Que cada día nuestra vida lleve consigo, Señor, el deseo de agradarte, el deseo de honrarte, el deseo de servirte. Que no dejemos, como regularmente hacemos, todo para última hora. Y que no dejemos, Señor, de hacer lo que es debido, Señor, sino que como hijos obedientes cada día gustemos del don celestial y que procuremos siempre, Señor, el serte agradables. Bendícenos, Padre amado, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 8. Este capítulo es un capítulo terrible. El capítulo 7 es un preludio antes de que antes de que se desaten las trompetas y se destape el último de los 7 sellos. En este capítulo 8, vamos a encontrar muchas cosas bastante curiosas. La Biblia nos habla de una manera muy especial. Por ejemplo, en el libro del Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando hace la expresión de que Dios creó los cielos y la tierra, en ese solo versículo condensó toda la creación, pero después se devuelve y nos explica día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. ¿Sí? Día por día lo que Dios hizo de una manera detallada. Lo mismo está haciendo aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 es un panorama completo de lo que va a ocurrir al comienzo hasta el final del plan de Dios. Apocalipsis capítulo 7 nos da un preludio y Apocalipsis capítulo 8 continúa explicándonos más detenidamente la situación y el final de Apocalipsis capítulo 6, el último sello. Leemos entonces en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué significa ese silencio sepulcral? Significa cuando el juez está enfrente y va a dar sentencia. La sentencia que viene y que se espera no es nada buena. Hay un silencio sepulcral de media hora. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aquí están las trompetas. Se inician las trompetas, 7 trompetas que vienen con el último sello. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, nos habla acerca del propósito de las trompetas en medio de la congregación de Israel. Joel, capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces, lo que nos habla aquí es que la trompeta se refería a unos toques especiales
Y esos toques especiales se refiere a que era para la guerra y también se tocaba la trompeta con el propósito de reunir al pueblo para la asamblea, para ir a escuchar la palabra de Dios. Aquí en Apocalipsis, ¿qué nos da estos toques de trompeta? Estos toques de trompeta, algunas personas dicen que en medio del Apocalipsis la gracia de Dios, el Espíritu Santo van a parar. La respuesta, lo que yo entiendo en el Apocalipsis es lo contrario, no van a parar. La gracia de Dios es muy grande, lo que pasa es que ya no es gratis, hay un precio que pagar por la salvación y es vida por vida, vida eterna por vida. Y la gente tendrá que entregar su cuello y ser decapitados para ser salvos, pero lo maravilloso que nos dice es que la cantidad de personas que entregarán su cabeza serán millones, muchísimos. ¿Qué dice ahí? Una multitud que nadie podía contar, de todos los pueblos, naciones, de todas partes del mundo. ¿Qué hicieron? Entregaron su vida por el testimonio. ¿De quién? Del Cordero. Entonces, la gracia continúa durante la tribulación, manifestando de otra manera. Aquí tenemos, vienen los toques de las trompetas, ya no es un toque de reunión amable, sino ahora son toques de juicios. Hay un común denominador, desafortunadamente, pero está en nosotros. Cuando hay un tremendo terremoto, cuando se caen los edificios, cuando se nos mueve el piso, cuando se agrietan las paredes, ¿qué hacemos? La mayor parte de la gente clama y dice que, Dios mío, ¿cierto que sí? Señor Jesucristo, Dios del cielo, todo eso, ¿sí? Muchas veces la ira de Dios nos acerca más a ¿quién? A Dios. Y eso es lo que se pone de manifiesto en Apocalipsis. En el tiempo en el cual Dios desatará su ira, muchas personas correrán hacia la salvación, muchas. Y en el tiempo en que Dios ha desatado su amor, su bondad y su misericordia, muchos lo evadirán. Entonces nos sigue diciendo acá, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí tenemos las oraciones en este versículo 3, son las oraciones imprecatorias. ¿Qué son oraciones imprecatorias? Oraciones de venganza, oraciones para que Dios juzgue a los que moran en la tierra, a los que están gobernando, a la gente injusta que está dictando leyes injustas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, un poquitito atrás, Apocalipsis 6, 10. Aquí está el clamor de las almas de los decapitados. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus siervos, el número de sus siervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí tenemos la oración de los santos de la tribulación. ¿Cuál es? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y entonces los toques de trompeta vienen como respuesta, el primer toque de trompeta es respuesta a esas oraciones de los santos. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos en el tiempo de la tribulación? En el tiempo de la tribulación debemos recordar que Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la iglesia está en la tierra, el mensaje a las 7 iglesias, y se le exhorta a cada iglesia acerca de su vida personal. Capítulo 4, no vuelve a aparecer el término iglesia. Capítulo 5, hasta el final no aparece la iglesia fue raptada al final del capítulo 3, y de ahí en adelante, ¿quiénes son los santos de la tribulación? Pues los santos de la tribulación son, primero, el pueblo judío, y segundo, todos los que entregan su cabeza para testimonio sobre su vida. Entonces, esos son los santos de la tribulación.
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahora, esto es algo muy pequeño, pero más adelante nos va a dar todavía más datos especiales acerca de todos estos juicios. Y hubo truenos. Nosotros acá estamos familiarizados con tormentas de rayos y truenos, pero hay tormentas de tormentas. Hay unas en las que los rayos y los truenos son exagerados. Y a veces como que uno dice, bueno, y esta tormenta como que no va a acabar, y cuando los truenos cada vez son más duros, y cuando los rayos chirrean cada vez como si le fueran a uno a romper el techo, el susto es más grande. Esto es algo fuera de lo natural, o sea, bastante terrorífico, aterrador. Entonces habrá truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, en Japón tiembla todo el tiempo, ¿eh? En muchos países de la tierra todo el tiempo está temblando. No está hablando de eso. Un terremoto. El papá y la mamá de todos los terremotos que ha habido y habrá sobre la tierra. El más grande. Los que estudian los movimientos telúricos saben que viene un gran terremoto. La Biblia también lo menciona. Sí, vendrá este gran terremoto. Este terremoto que vendrá acabará con todas las islas. Cambiará totalmente la geografía de la tierra. La tierra se volverá plana. Volverán a unirse los continentes. Volverá el Pangea. ¿Qué es el Pangea? Pan, todo, Gea, tierra, una sola masa continental. Versículo 6, capítulo 8 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí está el primer toque de la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego mezclados con sangre. No va a ser un granizo normal. En algunas partes es normal que llueva granizo. El agua se condensa y cae en forma de piedras, de bloques. La Biblia habla de un granizo del peso de un talento, 45 kilos. 45 kilos cayendo desde... ¿Qué hace una piedra de 45 kilos de hielo a esa velocidad? ¿Qué estragos puede hacer? Entonces, ¿qué es? Granizo y fuego. Le cae a un carro, explota. Cae encima de depósitos de combustible, explotan. Le cae encima a una persona, le cae encima a un perrito, lo vuelve, ¿qué? Queda el charco, sí, queda el charquito de sangre, tanto el uno como el otro, animales y seres humanos. Granizo y fuego mezclados con sangre. No va a ser lo que estamos acostumbrados, que yo, por ejemplo, una granizada y me meto ahí debajo de un toldito y ya estoy protegido. No, el toldito también se va a romper. Eso va a ser algo aterrador. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esto es algo impresionante, los cultivos de lo que sea. ¿Con qué tanto? A veces uno dice, bueno, pero pues de pronto de ese tamaño, pues de pronto no cae tanto, ¿cierto? Sí. Con unos bloques tan grandes, pues va a caer tanto, pero tanto, que cuando eso caiga sobre los cultivos, los va a quemar todos. Va a destruir los árboles. Claro, semejante mano de piedras, de hielo tan grande, destruye los árboles, destruye. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tantos juicios de Dios? Porque el hombre ha desechado la gracia de Dios y ahora le queda como
única alternativa, la ira de Dios. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué es esto? ¿Será que Hollywood tiene razón? ¿Será que esa película de impacto profundo, un meteorito de gran longitud podrá caer en la Tierra? Aquí nos dice que una montaña ardiendo. Cuando un cuerpo cruza nuestra atmósfera le prende candela. Dice, una gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar. Ahora se dice que la onda explosiva de un meteorito que cayó hace muchos años destruyó los dinosaurios. Ahora, cuando cae en el mar, la onda explosiva pues no es tan grande, pero sí existe. Y lo que nos va a dar acá son unas consecuencias catastróficas de esa tremenda onda explosiva. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Y es sangre de muerto, y es sangre que se pudre, y es sangre que va a heder. ¿Por qué? Porque los seres vivos van a morir reventados. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que había en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Barcos transatlánticos, todo tipo van a ser destruidos. El impacto va a ser impresionante, la devastación terrible. Muchos países tienen el mar como la despensa. Otros les encanta el atún, el caviar, placeres que van a ser olvidados en esos días. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Es un dato muy curioso. Una gran estrella que cae del cielo y cae exclusivamente sobre las fuentes de las aguas de agua dulce de la tierra. Pero para hacer eso tendría que dividirse en muchas partes y caer en muchos lugares. Sí. Posibilidades. Cuando un cuerpo celeste grande penetra nuestra atmósfera, genera un efecto que se conoce como el efecto sifón. ¿Sabes qué es el efecto sifón? Cuando llenas el lavaplatos de agua y luego quitas el tapón del lavaplatos, se genera el efecto sifón. Un remolino. Cuando ese cuerpo celeste penetra en nuestra atmósfera, va a generar un efecto sifón. ¿Sabe qué hemos hecho en los últimos años y hace muchos años? Estamos botando desechos radioactivos. ¿Sabe dónde? En la atmósfera. ¿Por qué? Porque allá nadie molesta. Porque allá, ¿qué pasa cuando ese meteorito gigantesco caiga a la Tierra, que cae en el mar? Se genera el efecto sifón y entonces todas esas cápsulas de desechos radioactivos, ¿a dónde van a caer? A las fuentes de agua. ¿Y qué va a pasar? El agua va a ser mortal. El que beba de esa agua morirá. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Cuando Jesucristo moría en la cruz dijo, tengo sed. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dieron? Vinagre y hiel. ¿Crees que Dios es injusto si nos da lo mismo que nosotros le dimos? Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas.
para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Si la tierra es golpeada fuertemente, bastante fuerte, en un impacto profundo, ¿será que la velocidad de la tierra puede aumentar? Sí. Si la velocidad de la tierra, si el movimiento de rotación de la tierra aumentase, los días, ¿qué? Serían más cortos. Y los días serán más cortos. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 22, Mateo 24, 22. Leemos en Mateo 24, versículo 22. Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué tan acortados o qué tan recortados serán esos días? Los días naturales de 24 horas ya no serán naturales, serían días de 18 horas. ¿Qué pasa si los días son recortados? ¿Qué pasa si recibimos menos sol? La tierra empieza a enfriarse. Habrá muchas consecuencias, porque la tierra está... Todo lo que Dios le ha puesto es perfecto. Y las alteraciones generan cambios que van a traer consecuencias terribles sobre la tierra. Entonces tenemos acá que esos días van a ser recortados. Los días de la tribulación serán días más cortos. Vamos ahora al libro de Romanos en el capítulo 1, Romanos 1. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué esto tan cruel? ¿Por qué esto tan difícil? ¿Por qué esto tan complicado? ¿Por qué tanta ira de parte de Dios? Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántas personas detienen con injusticia la verdad? ¿Cuántas personas no están viviendo una vida verdaderamente temerosa de Dios? ¿Cuántas personas creen que Dios no va a venir? ¿Cuántas personas no creen en la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no preparan su corazón y su vida para encontrarse con el Dios y Salvador de nuestras almas? Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Todo el universo da testimonio de la presencia de un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Dios se ha revelado al hombre en la creación. A través de la creación, Dios ha manifestado que Él es Dios, que Él existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice un salmo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces nosotros que conocemos de Dios no glorificamos a Dios, ni le damos gracias? No vivimos una vida de temor reverente, no vivimos una vida de verdaderos siervos, de verdaderos esclavos de Dios. No servimos al Señor con el gozo en nuestro corazón. Y entonces todo esto viene a desatar la ira de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas personas piensan que en esta vida ellos mandan, toman sus decisiones y viven a su antojo, cuando en esta vida todo lo que tienes es prestado? Tú no cuadraste el día de tu nacimiento, tú no escogiste tu tamaño, tus ojos, tu piel, nada, todo se te prestó, pero aún así no lo entienden. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las grandes civilizaciones, los egipcios, por ejemplo, ¿qué adoraban? Todo tipo de animales. ¿Por qué? Porque no quisieron verdaderamente buscar a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros desechamos a Dios? Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? La depravación sexual, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso también Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿De qué está hablando? Lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué está hablando? Homosexualismo. ¿Por qué viene eso? Por la dureza del corazón. Porque creemos que nosotros somos los amos y los señores de nuestra vida, cuando Dios es el Señor de nosotros. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es una mente reprobada? Que todo lo que piensa está equivocado. ¿Qué dice Dios acerca de mis pensamientos? ¿Qué dice Dios acerca de los pensamientos de Dios? Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué dijo Dios? Yo no pienso como ustedes piensan. Yo no siento como ustedes sienten. Dios es muy diferente a nosotros. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Qué es esto? Pablo nos escribe acerca de no participar de pecados ajenos. Puede que yo no esté aprobando el pecado, pero me complazco con los que las practican. Soy igual de culpable. No participéis de pecados ajenos. Volvemos a nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 8. Tenemos entonces el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Concluimos, días más cortos y noches más cortas. Versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que mueran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen cosas de ay, ay, ay. ¿Qué me trae esto? ¿Por qué Dios mandó escribir un libro tan horroroso, tan estrepitoso, tan terrible como Apocalipsis? ¿Por qué Dios quiere esto para nosotros, sus hijos? No, Señor, esto no es para los hijos de Dios, esto es para los que desechan la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Apocalipsis no es para la iglesia. La iglesia, Dios la raptó en Apocalipsis 3, pero si mi necedad, la dureza de mi corazón, pero si mi vida terca me ha hecho quedar del rapto de la iglesia, ¿cuál es la solución que me deja? Apocalipsis me dice, mira lo que viene, mira lo que sigue, mira lo que tienes que hacer. Y hazlo. Este libro es maravilloso y nos viene a aclarar acerca de las cosas que vienen. Cada vez los juicios serán peores. Entre más
más grandes serán los juicios. Los juicios que vienen después de esto, de acá se puede sacar perfectamente una película de terror, son aterrorizantes. ¿Por qué? ¿Por qué tanta ira? Porque el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios fue entregada por medio de Jesucristo. Pero si nosotros no aprovechamos esa misericordia de Dios, solo nos queda una opción: la ira de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Hechos 4:11. Y aquí terminamos nuestro estudio. Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice: Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué estamos haciendo con la gracia que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el precioso evangelio que ha llegado hasta nosotros? ¿Qué estamos haciendo con la gran comisión, la gran responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? 2 hijos tuvo Isaac, y se llamaron ¿cómo? Esaú y Jacob. 2 hijos, y desde antes de nacer Dios dijo del uno y del otro: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué fue eso? Porque el uno amó a Dios y el otro no le importó. 2 ladrones en la cruz, uno a cada lado del Cristo agonizante. Mientras el uno le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros también, el otro lo miró y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió a ese ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O mejor dicho, con la vida que Dios me dio. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque vemos cómo obras, Señor, a través de los tiempos, Señor, obrando y siempre teniendo una puerta abierta de misericordia y de gracia, Señor. Tu bondad, tu amor, tu deseo, Señor, de salvar más y más almas, es tan maravilloso, Señor. Definitivamente, Señor, tú eres la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud, Dios justo y sin ninguna iniquidad en él. Gracias te damos, Señor, por amarnos tanto. Gracias por el privilegio, Señor, de conocer el evangelio de nuestra salvación. Danos, Señor, hambre y sed. Danos, Señor, el deseo de honrarte y de servirte cada día. Danos, amado Dios, el poder presentarnos ante ti como siervos aprobados por tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre amado. Guarda el buen depósito de nuestra fe en ti y limpia nuestro corazón. Danos, Señor, cada día, Señor, el anhelo de servirte, Señor, con integridad y lealtad, Padre nuestro. Pedimos tu bendición, te damos gracias, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.